Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío. Tu palabra nos demuestra, Señor, de que somos unos privilegiados, Señor, en el planeta Tierra, Dios mío. De poder alcanzar, Señor, tu misericordia, Señor, de poder ser llamados, Señor, de poder venir a estar, Señor, en tu presencia, Dios mío, atentos a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, gracias, Señor. Gracias por esa luz que traes a nuestras vidas a través de tu presencia, a través de la palabra, Señor. Glorifica tu palabra en este día, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, nuestra mente y todo nuestro ser a estar atentos a tu consejo. Como dice tu palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos en la enseñanza 27 sobre la armadura de Dios. Y hoy estamos en la segunda parte del yelmo de la salvación. Es importante que entendamos que en estas armas que nos entrega el Señor, aquí nos da esta quinta arma, que es la esperanza de salvación. Entonces, esta arma tiene que ver con la salvación. Pero hoy vamos a mirar y a escudriñar un poquito a qué se refiere cuando nos dice el Señor de que nos pongamos, que tomemos el yelmo, el casco de la salvación. Se supone que el casco cubre nuestra cabeza. Y en nuestra cabeza, por supuesto, ahí están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Este corazón no tiene que ver nada con eso, simplemente que Dios lo menciona, pero es nuestra mente, es el ser de nosotros. Acuérdese que hay gente que le ponen un corazón de plástico y siguen como amando y siguen odiando y siguen tomando decisiones común y corriente. Entonces, el casco de la salvación tiene que ver con estar protegidos, con esa esperanza de que si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Así como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:8, que lo define realmente. Dice, pero nosotros que somos del día, o sea, cuando dice que nosotros somos del día, está hablando de gente redimida, de gente que ya no está en tinieblas, de gente que ha sido comprada, pero que hemos venido a ese llamado del Señor, que su sangre nos ha justificado, que aceptamos como nuestra esa imputación que el Padre nos hace de la perfecta vida de Cristo como si fuera la nuestra, de la perfecta obra de Cristo, de la perfecta obediencia de Cristo y de la perfecta justicia de Cristo. Entonces, al decir que somos del día, está hablando de esos redimidos, que además la palabra es nuestra fuente de salvación, que la palabra es nuestra luz, que la palabra es
la que nos lava, la que nos limpia y que nos permite entonces esta justificación, el caminar en la palabra como nuestra constitución de vida, caminar en santidad y poder tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Entonces, qué importante. Entonces dice, pero nosotros que somos del día, por eso es importante entender la palabra, seamos sobrios. Aquí no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a redimidos. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como casco o como yelmo. Muy importante. Entonces, esa quinta arma se refiere es a la esperanza de nuestra salvación. Nosotros vimos y vemos de que la salvación, aunque se da de inmediato una vez que usted y yo somos justificados por la sangre de Cristo, o sea, una vez que usted y yo venimos a Cristo, ojo, no que venimos a una religión, no que estamos en una religión diferente a la que nacimos, no tiene que ver nada con eso nos han engañado toda la vida. Tiene que venir con venir a Cristo y asumir su palabra como la constitución de nuestras vidas, eso es todo. Entonces, una vez que nosotros aceptamos la palabra como la constitución de nuestras vidas, el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en uno, entonces somos justificados a través de la sangre de Cristo, ahí somos salvos. Pero la Biblia habla de justificación, de regeneración, de renovación, de santificación para glorificación. Entonces es un proceso en el cual anda el creyente, y Dios ha prometido y ha jurado de que nos sostendrá en ese proceso y nos salvará. Es una realidad. Pero hay una parte que algunos teólogos dicen que no, que simplemente que Dios lo prometió y que ya es firme, no importa lo que usted haga si fue que nació de nuevo. Bueno, yo respeto ese punto de vista, porque eso de todas maneras no te quita nada ni te agrega nada. Pero si eres un carnal que vives tomando, que vives fornicando, que vives mintiendo, que vives odiando, cuidado con esa teoría, ¿cierto? Porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces dice, no, que es que hay unos que van a entrar al cielo con unos dones o con unos regalos especiales y otros van a tener menos y menos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona por muy poquitos dones con que entra al cielo, que no pueda ver a Dios, pueda estar allá? ¿Cómo es posible que sin santidad nadie vea a Dios? Y no, que es que hay un proceso, entonces uno entra, y hay algunos versículos que dicen que aunque la obra de nosotros se queme, bueno, al final somos salvos. O sea, hay que analizar todo eso, cuál es el contexto de la palabra, ¿cierto? Hay que analizar, porque el Señor claramente dice muchísimas cosas en la palabra respecto a nuestra vida, a nuestra regeneración, a nuestra renovación, a nuestra santificación. Entonces, ¿dónde queda la renovación? Donde nuestra mente es transformada, es cambiada. ¿Dónde queda esa regeneración interior para una vida santa exterior? ¿Ok? ¿Y dónde queda la santificación para al final ser glorificado? Entonces, es algo, Dios ha prometido y ha jurado. Él dice que juró por dos cosas, en las cuales Dios no miente, que las cumpliría, sus promesas y el juramento de que nos sostendrá. Él no sostiene. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni el demonio, nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ¿usted y yo acaso somos robots? En donde usted y yo lo que hagamos no importa. No, Dios prometió y Dios juró. Él jura en un contexto y Él promete en un contexto. Pero de todas maneras, el Señor dijo, por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos. Y la Biblia también dice de que el Señor le dará a cada uno conforme a sus obras, o sea, conforme a su fruto. Entonces, bueno, pero muy importante, son
teologías que exponen algo de que la salvación no se pierde, otros que no, que se pierde, pero lo importante es que miremos lo que es bíblico, ¿cierto? Porque nosotros debemos apegarnos a la palabra. Entonces, el yelmo de la salvación habla de esa esperanza segura y un ancla del alma. Dice que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, pero hoy vamos a entender lo que es gracia, lo que es la gracia de Dios. Si no entendemos lo que es la gracia de Dios, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, y yo le garantizo que le pregunta a más de un creyente ¿qué es gracia? Y no le va a poder responder. Hoy vamos a mirar qué dice la Biblia. Lo importante es qué dice la Biblia, no qué dice tal escuela o tal otro, o tal teólogo o tal inventor, no, qué dice la Biblia. Usted sabe que aquí en este lugar venimos a estudiar lo que dice la Biblia, no lo que dicen los teólogos. Entonces, el yelmo o esta esperanza de salvación final, porque hay una glorificación. Aquí nadie ha sido glorificado, sino que eso va a ocurrir cuando nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, este yelmo debe ser una ancla firme para nuestra alma. Como les dije, yo y usted debe sentir lo mismo. Usted y yo que le servimos a Dios, que amamos al Señor, ojo, que no somos perfectos, que usted falla y yo fallo. Aquel que diga que no falla hace a Dios mentiroso. Entonces, pero debemos creer y tener la absoluta seguridad que nos vamos con el Señor. Yo la tengo plena, ni la más mínima duda. Y Dios nos guarde en ese propósito. Entonces, ese es el casco, mantener segura esa promesa y esa esperanza de que somos salvos y que vamos a ser, y que estamos siendo salvados y que vamos a ser glorificados. Es una esperanza real, firme. Para eso hay un ancla. Entonces, la Biblia nos enseña y dice que el Evangelio tiene poder para transformar el corazón del hombre. Mire que la religión en la que nosotros estuvimos alguna vez, por mucho que participáramos en esos lugares, por mucho que oráramos o leyéramos, no había cambio en nuestra vida real. ¿Por qué? Porque es que una cosa es uno estar en una religión y otra cosa estar en un Dios vivo a través de una palabra viva, eficaz, que transforma. Entonces el Evangelio tiene el poder para transformarnos. La verdad, como dice 2 de Corintios 5 del 3, 2 de Corintios 10 del 3 al 5, específicamente el verso 5, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, no es ese. 2 de Corintios 10, 5 habla de el 3 dice que aunque no luchamos contra carne ni sangre, no, ese es Efesios 6. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces ahí es donde está. La verdad, la palabra, el Evangelio tiene el poder para vencer todo razonamiento, toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento, contra las promesas de Dios. Muy importante. Nosotros, estas 7 armas tienen que ver todas con la palabra de Dios. Al nosotros venir cualquier circunstancia en nuestras vidas, nosotros debemos ir a la palabra de Dios a ver qué juró Dios para mi vida en esa promesa, qué juró Él y qué juró mantener en esa promesa para mantenernos firmes. Entonces todo este armamento tiene que ver con el poder del juramento de la palabra de Dios. Muy importante. Entonces, para poder derribar todo argumento. Romanos 1:16, mire lo que dice. Y es muy importante mirar algunas palabras en esta escritura. Romanos 1:16 dice Pablo, un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre que tenía más revelación que cualquiera.
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ojo, no para unos escogidos, sino para todo aquel que cree. Y ese que cree tiene que ver con esa persona que ha sido justificada y está siendo regenerada, renovada, santificada. ¿Ok? Entonces, para todo aquel que cree, para todo aquel que le dice a la palabra de Dios, sí la quiero, Señor, para ese. Entonces, es poder para salvación. Entonces, el Evangelio es el que nos sostiene en ese proceso de esa glorificación final. Y la Biblia también nos enseña en Apocalipsis 17 que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, y los que están con Él. Ojo, no dice que los que se congregan aquí o allí o allá. Hablan de una persona, no de una religión, no de una iglesia. Los que están con Cristo. Y para estar con Cristo hay que estar en su palabra, en el Evangelio, en la Biblia. Entonces, y los que están con Él, mire, son llamados, primero llamados, segundo, escogidos, y tercero, fieles. Fieles son los que viven para honrar a Dios. Fieles son los que la gracia de Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de esa persona. Por eso necesitamos entender qué es la gracia de Dios. Entonces, este casco de salvación de Efesios 6 tiene que ver con mantener nuestra mente, corazón firme, esa esperanza viva y segura de esa glorificación final. Para ese casco, que nosotros debemos mantener esa seguridad de que Dios nos va a glorificar. Pero según la Biblia, solo si permanecemos fieles a Cristo. Ese es el contexto a través de toda la Biblia. Nos hicimos una confesión de fe. La Biblia habla de la perseverancia de los santos o la permanencia constante en Cristo, porque Él dice, separados de mí, así sepas mucho, así estudies mucho, así leas mucho, nada podemos hacer. Y una persona que es separada de Cristo es una persona que no tiene fruto. Fácil, no tiene fruto. Así los religiosos le digan, no, tranquilo, que usted va para el cielo, no tiene fruto. La Biblia dice que el que está sin fruto no sirve. Imagínese usted tiene un patio bien tremendo en la casa y se compra varios árboles de guayaba, de mango, de mandarina, en fin, y pasó un año y no hay fruto, y pasaron 2 años. ¿Usted qué hace? ¿Para qué le sirve eso? Para estarle generando basura todo el tiempo. ¿Y qué hay que hacer con la basura? Quemarla. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante, porque una persona que no permanece en Cristo, así sepa mucha letra muerta, no sirve para nada. Para Dios no le sirve. Es una realidad. Yo sé letra como loco, pero ¿para qué me sirve esa letra? Para nada. Por eso habla de la gracia y habla del poder del Evangelio para salvación. O sea, el Evangelio tiene el poder bajo la gracia de transformarnos, de hacernos agradables a Cristo, de hacernos olor grato delante de Dios. Ojo, no simplemente unos religiosos que saben mucha letra. Así que según Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no a todo aquel que hizo una confesión de fe. Muy importante, porque por ahí hay una doctrina, ¿cierto?, calvinista, que dice que unos son escogidos para el infierno y otros son escogidos para el cielo. Bueno, en fin, grave, porque la Biblia habla de todo aquel que cree. Y mire lo que dice Romanos 11:32, porque es muy importante. Más adelante voy a traer unas enseñanzas sobre la salvación para que entendamos bien el contexto bíblico. Romanos 11:32 dice, mire, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Qué significa esto?
significa que todo ser humano que respire en el planeta Tierra y así se haya muerto o vaya a nacer, Dios lo sujetó a desobediencia, a pecado. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán y Eva, que pecaron. Entonces, bajo ese contexto es que Dios dice que nos sujetó a pecado, no que escogió unos para pecado y otros no, pero dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos. O sea que aquí no hay nadie que pueda levantar la cara. Es solo la gracia de Dios la que nos transforma a través de su palabra. Es por la fe. Entonces, la Biblia no dice que Dios creó a todos los hombres pecadores. Esto no lo dice la Biblia, eso lo dicen las teologías calvinistas. Algunas, porque hay varias ramas ahí. Dios creó al hombre santo, porque así eran Adán y Eva y vivían en la presencia y gloria de Dios. Y los hombres, por cuanto los hombres pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, fueron sujetos a pecado, todos somos sujetos a pecado. Entonces aquí no hay nadie que pueda levantar la mano. Sino que dice que en Adán todos somos pecadores. Así lo dice Romanos 3:9, Romanos 3:23 claramente, bueno, y muchos otros versículos. Y entonces, como todos pecaron, Dios sujetó a todo el mundo en desobediencia. Muy importante porque estamos hablando sobre el yelmo, el casco de la salvación. ¿Y para qué? Para tener misericordia de todos. O sea, que todo ser humano en el planeta Tierra que haya nacido, que vaya a nacer, todos tenemos acceso a esa misericordia. Por eso cuando habla de todos pecaron y todos estamos en desobediencia, para tener, dice, ahí sigue diciendo, misericordia de todos, no de unos cuantos, no de una parte, de todos. Muy importante. De todos, hermanos, pues, porque hay unas teologías por ahí raras. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y mire, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Entonces, si ve, todo el mundo, no unos escogidos, para misericordia, no. Eso vamos a ver lo que significa cada una de esas cosas en una enseñanza que estoy preparando. Entonces, según la Biblia, todo el mundo está destituido por Dios, todo el mundo. ¿Para qué? Para que todos podamos alcanzar misericordia por el Evangelio. Ahí lo dice claramente. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no nos salva simplemente por gracia. Por eso dice Pablo por allá, perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente. De ninguna manera. Vamos a ver qué significa gracia. La gente dice, no, yo por gracia soy salvo y si peco, Dios por gracia me salva. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al que sea, que crea en el Evangelio, no en una religión, no en un hombre. Y entonces, por eso es que estamos estudiando la armadura de Dios y aquí Pablo nos presenta estas 7 armas para poder estar firmes. Si Dios nos dice que nos vistamos, que nos pongamos el calzado, que nos vistamos con su justicia, que andemos en la verdad, cada una de las armas de Dios es porque el creyente las necesita, las necesitamos. ¿Por qué? Porque cada una de esas armas son parte de la gracia de Dios. La gracia no es una cosa por la que somos salvos, no. La gracia es un armamento que Dios nos entrega para la guerra. Imagínense un soldado que está en guerra y que bote las armas. ¿Qué le pasa? Entonces, e incluye el yelmo. Muy importante. ¿Por qué? Porque a través de toda la Biblia, la salvación siempre estaba condicionada, siempre. Siempre. La salvación siempre ha dependido de la obediencia del hombre. Siempre, cuando vemos al Señor, les dice, delante de vosotros pongo el cielo y la tierra como testigos. Bendición para obediencia, maldición por la desobediencia. Entonces, muy importante.
Muy importante, hermanos. El Señor les dijo, el que permanece en mí, ojo, no en un credo, no en un concilio, no en una escuela, en una persona, el que permanece en Cristo y yo en Él, este lleva mucho fruto. Ojo, el que permanece en Él. Y continúa diciendo, y conoceréis la verdad por allá y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Pero nosotros, la iglesia redimida, somos su cuerpo, dependemos de Él. Cristo es el rey, la iglesia es el reino. Por eso dice por allá en Éxodo 19:6, que Dios nos sacó desde el 4 dice que Dios nos sacó de Egipto sobre alas de águila, o sea, con todo su poder. Y termina diciendo, para que seamos un reino de sacerdotes, no reyes. Y Apocalipsis, el contexto, hay que ir al primer testamento. ¿Cuál es el contexto cuando habla de reyes y sacerdotes? Es un reino de sacerdotes. Cristo es el rey, imagínense, Cristo rey y nosotros reyes, con razón. Con razón hacemos lo que nos da la gana y estamos al nivel de Él. Un reino de sacerdotes. Entonces Cristo es el rey, nosotros somos su reino. Cristo es el buen pastor, la iglesia somos sus ovejas. Cristo es el esposo, la iglesia la esposa. Ese es el contexto bíblico. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él, necesita fe. Es parte de lo que el Señor imparte a nuestra vida. Y les pone una condición. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Ojo, no en la explicación de aquella iglesia o de aquella escuela, de aquella persona, no. Ojo, cuidado, mucho cuidado con eso. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ojo con los explicadores. Que por eso es que ahí salió el calvinismo y salieron el darwinismo y toda esa cantidad de doctrinas por los explicadores. Porque aunque parte de ese llamado de esas 7 palabras sobre la iglesia reformada, sola escritura significa la escritura, pero ¿qué han hecho? Explicada por hombres, traducida por hombres, interpretada por hombres, o sea, no sujetas a que la Biblia sea la que interprete la Biblia. Y así es como usted y yo tenemos que vivir la Biblia interpretando la Biblia. Nada más. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ojo, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso tiene un contexto. Porque el Señor por allá les dice en Juan 4, viene y les dice que Dios el Padre está buscando verdaderos. Aquí da, los que permanecen en la palabra son los verdaderos. Está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y conforme a los dictámenes de la verdad, o sea, conforme a la verdad, conforme a la palabra. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, la palabra de Dios, no las explicaciones del hombre, no las teologías humanistas. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tener el yelmo como salvación? O como nuestra esperanza de salvación. Según el contexto bíblico, permanecer, perseverar en Cristo y perseverar en su palabra. Miren lo que dice Juan 15, leámoslo. La parte C. Yo se lo leo. Dice, porque separados de mí, o sea, separados de mi palabra, porque Cristo es la palabra, nada podéis hacer. Muy importante, nada. ¿Y por qué? Ahí donde entendemos, el yelmo es esa esperanza, hermano, que nos ayuda a permanecer en la palabra y a permanecer en Cristo. Permanecer en la palabra y permanecer en Cristo. Entonces, muy importante. ¿Y por qué? Porque, ¿qué hace? Al usted y yo permanecer en Cristo,
permanecer en su palabra, la gracia de Dios o el poder de Dios aumenta. A medida que usted y yo estamos en Cristo, avanzando en Cristo, avanzando en el conocimiento de Cristo. Ojo, no que nos estén dando mantenimiento, porque esto sí es grave. Si usted va a una iglesia y todos los domingos lo mismo, una prédica para estar amén, 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 usted no crece en el conocimiento de Dios, no está entendiendo cada vez más, avanzando, profundizando en la palabra de Dios, usted está estancado. A eso no nos llamó el Señor. El Señor dice que Él llamó los 5 ministerios, lo dice claramente en Efesios 4:11, Dios llamó 5 ministerios, mire, para que vayamos creciendo hasta la estatura de Él. Está hablando del conocimiento de la palabra. Y eso no lo revela el Señor a través del Espíritu Santo en su palabra. Entonces Dios no nos llamó a que estemos en una parte, simplemente que nos estén dando mantenimiento. Y usted terminó el año, a ver, ¿qué aprendí de nuevo? ¿Qué aprendí de nuevo? Si es el mismo círculo. No, uno tiene que, ¿para qué? Para que la gracia aumente, hermanos. Ya se lo voy a mostrar por la palabra. Para que la gracia aumente necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Sino que va a aumentar la gracia. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque a través de esa gracia es que nosotros vamos creciendo en esa fe, en ese permanecer, en ese honrar, en ese amar al Señor, a su palabra. Entonces, ¿qué significa la gracia de Dios? Ponga atención. ¿Qué significa la gracia de Dios? Yo no le voy a dar la definición. Esperemos, como aquí se hace todo, que la Biblia nos diga qué significa. ¿Por qué? Porque generalmente hemos creído que la gracia de Dios es el perdón no merecido de Dios. La gracia de Dios, perdón no merecido. Esa es la definición. Eso no es la gracia de Dios. Eso es un regalito de la gracia de Dios. Perdón inmerecido es un regalito de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos creen, como les decía Pablo, perseveraremos en el pecado. Así andaban ellos. Hermano, los corintios andaban. Para que la gracia aumente. Hermano, en Roma Él les habla. Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente. De ninguna manera. Por eso la gracia, tanto que se comparte sobre la gracia. ¿Por qué? La Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia. Así lo dice textualmente. Y dice, por medio de la fe. O sea, el vehículo, ¿la fe en qué? La fe en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, somos salvos por gracia, pero el vehículo, el cohete, el avión que nos lleva a esa salvación es la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en los juramentos de Dios, la fe en que Dios juró que cumpliría sus promesas, la fe en las palabras de Dios, la fe en los propósitos de Dios, a eso se refiere. Entonces, al permanecer en Cristo, esto nos empodera en ese yelmo de salvación para permanecer en ese camino hacia la glorificación, no apartados de Cristo. Entonces, el significado bíblico de la gracia. En el diccionario Strong, mire lo que dice, lo que significa gracia. Usted busca el diccionario Strong del griego y la gracia, mire cómo la describe. La influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Mire qué diferente a que por gracia somos salvos. Simplemente la influencia, o sea, el poder divino sobre la vida del hombre, que va a manifestar ese poder en su vida delante de todo el mundo. Eso es gracia, poder del cielo. Vayamos a Tito capítulo 2 verso 11. Qué importante entender este concepto. Porque Tito nos enseña cómo es que funciona la gracia de Dios. Mire usted. Verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porque por la gracia de Dios,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, mire, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Ok? Muy importante. Verso 12. Mire lo que nos enseña la gracia. ¿Qué es parte de la gracia? Mira, aquí está definiendo la gracia. Renunciando a la impiedad, a usted y a mí, nos toca con esa capacidad que Dios nos da a que hacíamos lo malo, a hacer lo bueno. Renunciando, le toca a usted y me toca a mí. Eso no lo hace la gracia. Es el poder de Dios en usted que lo lleva a usted y a mí. A lo que ayer amábamos, lo aborrecemos. El pecado, la borrachera, la mentira, la fornicación, el adulterio, la trampa, todo. Ya lo aborrecemos. Eso, entonces, enseñándonos a usted y a mí, enseñándonos a los redimidos, que renunciando a la impiedad, mire a qué más, y a los deseos mundanos, mire que le toca a usted y me toca a mí. Vivamos en este siglo, en esta vida sobria, justa y piadosamente. Mire, y ahí habla del yelmo, mire, entonces ahí se manifiesta el yelmo después de que usted y yo, Dios nos capacita, nos da todas estas armas que son parte de su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un empoderamiento que le da Dios al creyente para que pueda vencer el pecado, para que pueda glorificar a Dios, para que pueda decirle no a lo que Dios no le agrada. Entonces, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada, mire, el yelmo de la salvación, y la manifestación gloriosa, glorificación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que eso es lo que lo va a hacer el Señor en su venida, nos va a glorificar. Pero miren, la gracia nos capacita, la gracia nos da el poder para que el pecado no nos venza. Y él lo dice por allá, el pecado nunca más se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia. ¿Qué es la gracia? Usted y yo nos dicen que construyamos un puente. ¿Qué es la gracia ahí? La gracia ahí es que nos deben dar la plata, nos deben entregar las varillas, el cemento, todo, la gente, todo eso es la gracia para poder construir el puente. O sea, la gracia es el poder que Dios nos entrega para caminar como hijos de Dios. Esto no es así que simplemente ore por mí para que sea transformado. Es la gracia en su vida. Por eso por ahí en otro versículo dice, no desechéis la gracia de Dios, o sea, el poder de Dios. Muy importante, porque esto derriba una cantidad de argumentos de los religiosos. La gracia es el poder de Dios, Él derramó poder en usted y en mí. Y habla de 7 armas, solamente aquí, 7 armas que Dios le entrega a usted y a mí. Y por eso nos dice que nos las vistamos, que nos las pongamos, no que andemos desnudos, nos dice que nos pongamos el casco. Para cuando vengan circunstancias de nuestra vida, nosotros pecamos o alguna cosa fallamos, estamos desanimados, acuerdémonos del juramento de Dios que Él nos va a sostener. Él dice que nadie nos sacará de su mano y eso nos empodera para creerle, para seguir adelante, que Dios no miente. Hermanos, y dice que Él puso el querer es parte de la gracia, no es la gracia, el querer es parte, o sea, para que usted quiera, y el poder para que usted y yo lo logremos. Entonces todo eso es parte de la gracia. Entonces la gracia, hermano, no tiene que ver con simplemente que por gracia soy salvo, es la gracia. Oh, hermano, es poder y no lo podemos desechar. Y la mayoría de los cristianos han desechado la gracia de Dios, el poder, para saber que usted, por muy humilde que sea, o yo, muy humildes que seamos, o a veces que no nos veamos como esos grandes hombres que Dios ha usado, tenemos el mismo poder que ellos, pero unos lo usan y otros no. Necesitamos usar el poder que Dios ha delegado. Entonces, ahora comprendemos, hermanos, qué es la gracia. Entonces, la gracia no se refiere únicamente a perdón, sino específicamente al poder que Dios nos da a los redimidos para dejar de practicar el pecado. Ahí lo dice en el verso 11, Tito. Y vivir una vida santa hasta la aparición de Cristo, hasta ser glorificados. Eso es lo que es la gracia. Entonces, a partir de ahora, grábese. La gracia es el poder que Dios ha dado a la iglesia para que caminemos y que usted y yo podamos decidir agradar a Dios. No porque Él escogió a unos y condenó a otros, como dice una teología calvinista
o parte de esa teología. Porque hay cosas muy lindas de Calvino, preciosas, y de otros. Pero cuando se refiere que Dios escogió unos para el infierno y otros para salvar, nada que ver eso. Esto es totalmente antibíblico e injusto. Entonces, y Romanos 11 cuando habla que Dios hace lo que quiere, que Él tiene a unos para misericordia, eso no tiene nada que ver con lo que nos han explicado, eso lo vamos a ver después. Así como hemos visto cómo todo se ha caído, poco a poco. Eso tiene otro contexto, específicamente a lo que se estaba refiriendo Pablo en ese momento, en ese siglo, y a quiénes se estaba refiriendo. Ese es el contexto, no toda la humanidad. Entonces, la gracia se refiere realmente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado. O sea, Dios nos empodera, hermano. O si no, uno está lleno de cargas, de pecado, de cosas, hermano, que uno no puede hacer, pero que viene a la iglesia y se comporta de tal manera, apenas sale, no puede sostener. ¿Por qué? Porque no hay poder. Pero la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios y la gracia se muestra a través del Evangelio. Esas 7 armas, todas tienen que ver con la palabra, con las promesas de Dios, con el juramento de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos que la gracia de Dios es poder de Dios que nos capacita para honrarlo. Muy importante, hermanos, porque si Dios nos dice que nos vistamos de cada una de estas armas y que Dios nos capacita en su gracia, o sea, nos entrega su gracia, poder para caminar agradando a Dios, hermano, ¿cómo no hacerlo? Lo que dice la palabra, no desechéis la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros debemos, hermanos, permanecer en Cristo, unidos a su gracia, a su justicia, su amor y propósitos? Y él lo dice, la gracia es poder. Por gracia somos salvos. O sea, cuando dice que por gracia somos salvos, está hablando de por ese poder que Dios lo entrega a usted y a mí para que caminemos honrándolo. Hay poder en su vida y en mi vida para honrarlo, hermano. ¿Por qué? Porque es todo eso que Dios ha derramado, que nos dice que nos vistamos con la verdad, hermano. Si yo soy un creyente que ando en 2 aguas, ando a veces en mentira, a veces en verdad, tengo una vida, ¿qué poder va a haber en mi vida si lo que hay es mentira? Y así cada una de las almas, cuando habla del escudo de la fe, Dios nos habla de permanecer en su palabra, de perseverar en Él, de perseverar en sus promesas, y uno, hermano, no lo hace. Entonces estamos desechando la gracia, estamos desechando el poder de la palabra de Dios para salvación, para caminar hacia la gloria de Dios. Entonces, si la gracia de Dios es ese poder de Dios para poder caminar en victoria, hermano, como creyentes, entonces esa gracia, todo ese poder que Dios nos da, es necesario para la santidad, es necesario para obedecer a Dios, es necesario para perseverar. Necesitamos la gracia de Dios, o sea, el poder que Dios nos entrega en su palabra. Hay múltiples, hermanos, razones para permanecer en la gracia de Dios. La gracia tiene que ver con el poder que Dios nos da para poder alcanzar esa gloria. Entonces, ahí es donde dice, nosotros debemos reconocer y atribuirle a Dios todo el bien que hay en nuestra vida, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo el bien que hay en nuestra vida, porque por allá Pablo dice, si todo lo que sois lo debes a Dios, ¿por qué te glorías? Todo lo que el creyente logra es debido a la gracia de Dios, al poder que Dios nos da, para que nosotros utilicemos ese poder y
y haya transformación en nuestra vida, haya una vida abundante, haya una vida para glorificar a Dios. Entonces debemos reconocer y atribuir todo el bien en nosotros a la gracia de Dios. Por allá también nos dice que no resistamos al Espíritu. Y dice, ni recibamos la gracia de Dios en vano. Entonces, muy importante, hermanos, entender de que usted y yo como creyentes, Dios nos da su gracia, y esa gracia habla de todo el poder que Dios ha derramado en la vida del creyente para permanecer en Él y para ser glorificados con Dios. Entonces no simplemente que porque hicimos una confesión de fe, por gracia somos salvos. No, la gracia es el poder que Dios nos da para permanecer. Es como cuando usted y yo estamos estudiando, allá nos dan unos libros, nos dan unas enseñanzas, nosotros debemos ir. ¿Para qué? Para poder crecer y lograr esa meta que es nuestra carrera. Así nosotros tenemos que utilizar. Imagínense usted con los libros en la casa, no los lee, ¿cómo va a llegar? Nunca. La gracia de Dios la tenemos que usar. No recibamos la gracia de Dios en vano y no desechemos la gracia de Dios. Muy importante, porque tiene que ver con el proceso de redención hasta la glorificación de nuestra vida. Por eso que la Biblia dice que somos salvos por gracia. Pero al decir por medio de la fe, se refiere a las Escrituras, fe en las Escrituras, fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios, fe en el juramento de Dios, fe en lo que Dios dice de Él. En los atributos de Dios, en las excelencias, en las perfecciones de Dios, en todo lo que Dios ha prometido, en los propósitos de Dios. A eso se refiere, por medio de la fe, no simplemente por medio de la fe. No, todo lo que significa la fe, sujetado a las Escrituras. ¿Y para qué? Para vivir, hermanos, agradando a Dios. Entonces, a la luz de este entendimiento de la gracia, que la gracia es el poder de Dios en nuestras vidas para ejercerlo, Dios no nos dice que simplemente, hermano, el escudo de la fe lo leamos y nos lo aprendamos. No, hay que, en un entendimiento que da el Espíritu Santo a su vida y a mi vida, debemos apropiarlo. Y cada una de las armas hay que apropiarlas. Entonces, la gracia de Dios son todas esas armas que Dios le entrega al creyente para permanecer honrando a Dios. Ojo, en paz. No como una obligación, no carga cosas que le enseña el concilio, no, en paz, en gozo, en vida. Entonces, a la luz de esta verdad, miremos nuevamente uno de los pasajes más utilizados. Y específicamente por los que dicen que una vez salvos, siempre serán salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Ojo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a mirar. Cuando está diciendo que por medio de la gracia somos salvos por medio de la fe, o sea, por gracia somos salvos por medio de la fe, y añadidamente dice no por obras, se refiere a que para que usted y yo seamos salvos, se requiere que el cielo nos salve. Porque cada una de las armas que el Señor nos entrega son divinas. El fruto del Espíritu, por eso dice fruto del Espíritu, o mejor, fruto de Dios. Es un fruto que viene a la vida del creyente como parte de esa gracia que es del cielo, es celestial. Cada una de las 7 armas de la armadura de Dios vienen del cielo. O sea, que para que usted y yo seamos salvos, tiene que ser el cielo llevándonos, subiéndonos. Por eso no por obras, nada que el ser humano le agregue a la gracia de Dios nos ayuda para nada, al contrario. Por eso todo legalismo es contrario a la gracia de Dios.
O sea, no cabe, no por obras, no cabe ningún esfuerzo humano. La gracia de Dios es el poder de Dios que nos capacita para caminar en esa libertad, honrando a Dios. Todo lo hacemos en libertad, en amor, en gozo, honrando a Dios. Entonces, es la gracia de Dios con todo su poder divino, obrando en nosotros la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces la gracia de Dios, ese poder que Dios nos da, es el que obra la salvación. Pero usted y yo lo tenemos que poner por obra. O sea, si Dios, hermano, hay situaciones en las que nos vemos cada día. Usted y yo tenemos que poner por obra el poder que Dios ha puesto en nosotros. No decirle sí a todo lo que nos ofrece el mundo. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. La gracia de Dios. Por eso es que, por la gracia de Dios, por eso que ese poder que Dios nos da al creyente, por el poder del Espíritu Santo, por eso es que podemos presentar nuestras vidas, hermano, en sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. O sea, no tiene que ver con ninguna cosa religiosa, tiene que ver con que este fornicario, adúltero, mentiroso, pude haber sido asesino, homosexual, póngame cualquier pecado en que viven la gente del planeta Tierra, que no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas, traicionan a la mujer, se consiguen la más hermosa, la va a amar para siempre, apenas consiga otra. Entonces no hay poder. La gracia de Dios se refiere a ese poder sobrenatural que a este adúltero hoy o mañana ya no quiere más eso. Es un poder. No es que nos hayamos vuelto raros o que somos de otro planeta. Es la misma persona, simplemente que hay un poder en su vida y en mi vida que nos lleva a agradar a Dios. Eso es todo. ¿Por qué la religión no puede hacer eso? Toda la vida nosotros nacimos en la religión normal. Y es que a confesarse la mentira, pura mentira, todo es una mentira. Padre fornicarios, hijos fornicarios, todo el mundo, mentirosos, todo. ¿Por qué? Porque no había poder. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en una religión, estamos en un poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para transformación, para salvación. Así de sencillo, hermano. Esto es sencillo. Porque, hermano, es por su gracia que podemos presentar nuestra vida al Señor, que le agrade. Y no solamente al Señor, la gente tiene que decir, si usted dice que es creyente, la gente tiene que decir de usted, tiene que ver algo diferente en usted y en mí. Algo diferente. No va a haber mentira, no va a haber traición. No nos van a ver por ahí viendo pornografía, borrachos, nunca. Nunca. Y si lo es porque todavía estamos en ese proceso en donde necesitamos usar la gracia de Dios, el poder de Dios, para agradar a Dios. Necesitamos usarlo. Es como cuando su papá le deja una herencia, usted tiene todo pero no la usa, pidiendo comida en la calle y tiene la herencia, úsela. Nosotros la tenemos. Por eso dice, mire, Dios nos justifica, hermano. Dios nos justifica y nos empodera para caminar diferente al mundo. Por eso la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, un creyente, un cristiano verdadero que esté en la verdad tiene que ser transformado. Y si no está siendo transformado, sencillo, no está usando la gracia de Dios, el poder de Dios. Así de sencillo. O sea, tenemos todo para usarlo y no lo usamos. Por eso dice que no usemos en vano la gracia de Dios, o que no la recibamos en vano. La tenemos, pero no la usamos. Ah, no, Cristo nos ha justificado para andar en ese poder. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ya para terminar, el yelmo es esa esperanza que Dios nos da, ojo, para que la usemos y podamos estar firmes. El yelmo como una garantía. Hemos sido sellados, pero tenemos que usar la gracia de Dios. Esa esperanza de salvación, así como lo define 1 Tesalonicenses 5:8.
el yelmo es nuestra esperanza de salvación. ¿Y cómo se mantiene? Permaneciendo, perseverando, unidos a Cristo y empoderados por esa gracia. Así que, qué importante, hermanos, que hoy usted se lleve claro que la gracia de Dios es poder de Dios para que usted y yo podamos permanecer honrando a Dios, hermanos. Es ese poder para poder caminar dándole testimonio a la esposa, al esposo, a los hijos, a los vecinos, en el trabajo. Siempre un creyente que entiende la gracia de Dios no va a desechar lo que el Señor nos da para querer honrarlo en el trabajo, así no nos paguen bien. El mejor trabajador o uno de los mejores trabajadores, así no le paguen bien, en su momento Dios lo va a honrar. Eso es lo que hace la gracia de Dios cuando la usamos en nuestra vida, en todo. Ahí donde Dios nos empodera para, hermano, para agradarlo y vivir en ese proceso de santificación hasta que seamos glorificados por el Señor, hermano. Es importante. Entonces, el yelmo es esa esperanza segura de que los que estamos en Cristo estaremos con Él en la resurrección, o sea, en la glorificación. Dice ya, para sellar, Romanos 5:2. Mire lo que dice tan importante. Por quien también tenemos entrada, o sea, por el Señor, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de nuestra salvación. Entonces, es la fe en esas promesas, en ese juramento de Dios, de que usted y yo, por esa gracia, por ese poder que Dios nos da, nos podemos mantener firmes de que seremos glorificados con el Señor, de que habrá salvación para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, ahora entendemos de que la gracia es el poder que tú le entregas, Señor, a cada soldado, a cada creyente, Dios mío, para que no viva en miseria, dependiendo de ni nadie, Señor. Es el poder que tú le entregas a tu iglesia, Dios mío. Son todas esas armas, todo ese poder celestial, es el fruto del Espíritu, son todos los dones que tú nos das, Señor, para usarlos, para no recibirlos en vano, Señor, para poder caminar en tu amor, en tu verdad, Dios mío, para poder caminar haciendo tu voluntad, no como una carga,